Hola niños, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, vamos a iniciar con lo que es nuestra clase virtual del día de hoy lunes. Y para esto, bueno, primero quiero hacerles algunos comentarios respecto a la forma en la que vamos a estar trabajando el día de, o bueno, más bien en las semanas subsecuentes. Ustedes saben que, pues bueno, por la contingencia que existe ahorita en nuestro país, pues nos vamos a ver un poquito limitados para poder reunirnos en grupos de personas. Entonces, por lo tanto, pues ya todos ustedes tienen conocimiento que las clases se suspendieron. Ahora, ante dicha suspensión, pues la universidad sigue trabajando y se hace uso de estas herramientas con las que ustedes cuentan, precisamente para que ustedes pues puedan seguir teniendo las clases y para que sigan teniendo contacto con nosotros los profesores. Ahora, yo sí les pido que por favor pongan mucho énfasis en las clases que se van a desarrollar de forma virtual. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que ustedes también están obligados en la actualidad a poder explotar y más aún a aprovechar. ¿Sale? Obviamente nunca se esperan este tipo de contingencias, pero qué bueno que la universidad no nada más decide suspender clases y ya, sino decide suspender clases para que ustedes se dediquen al 100% en implementar estas plataformas con las que ustedes ya cuentan. El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestro temario. Ya tenía un poquito de tiempo que no nos veíamos, pero bueno, vamos a checar y vamos a tratar de recordar un poco. La materia que nosotros estamos llevando es Derecho Civil 2. Recordarán que dentro de las primeras clases analizamos qué era el derecho civil, si era una rama del derecho público, privado y social, y específicamente coincidimos en que el derecho civil es una rama del derecho privado. ¿Por qué? Pues porque va a regular las relaciones de los particulares, que puedan surgir entre particulares. ¿Sale? En el caso concreto, en la materia de Derecho Civil 2, la unidad que vamos a ver ahorita precisamente es el patrimonio. Muchos de ustedes han escuchado hablar del patrimonio como un atributo de la personalidad, es decir, que toda persona física o moral a lo largo de su existencia va a poder poseer un patrimonio. En esta clase, en la clase del día de hoy, vamos a poder checar el concepto de patrimonio, vamos a poder checar también los elementos que conforman el patrimonio y además algunas características muy particulares de unas teorías sobre el patrimonio que ustedes ya investigaron anteriormente. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar bien las diapositivas de clase que igual ya se encuentran alojadas en lo que es la plataforma de Classroom, para que si no les queda algo claro ahorita, ustedes lo puedan recordar más tarde. Además, les recuerdo que también lo que hace a la clase, o por cuanto hace a la clase del día lunes, vamos a estar teniendo una reunión en Zoom que yo les voy a compartir el código, ¿sale? Entonces vamos a empezar con las diapositivas. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ok, vamos a iniciar, como les decía, con lo que es el patrimonio. Necesitamos primeramente conocer el concepto de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuál es la definición más correcta por cuanto hace a esta figura? Y bien, primeramente tenemos que el patrimonio se define como el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, es decir, que pueden ser valorados en dinero, que además van a constituir una universalidad de derecho, es decir, un todo. Pero no nada más son derechos, sino también van a ser obligaciones a los cuales las personas físicas o personas morales vamos a tener que hacer frente una vez que nosotros decimos aumentar nuestro patrimonio. El patrimonio de una persona siempre va a estar ligado o integrado por un conjunto de bienes, derechos y además también obligaciones y cargas. Pero es requisito indispensable que estos derechos y estas obligaciones sean susceptibles en dinero o que puedan ser apreciadas en dinero. Es decir, que puedan ser objeto de tener una valorización pecuniaria. Etimológicamente, el término patrimonio proviene del latín patrimonium, que significa bienes o conjuntos de cosas corporales
que el hijo adquiere por herencia de sus ascendientes o significa todos los bienes que pertenecen a una persona que van a ser adquiridos por cualquier título. Si ustedes se pueden dar cuenta, en lo que es la definición del patrimonio, se hace referencia que el patrimonio son derechos, pero también son obligaciones, que esos derechos y esas obligaciones van a poder ser susceptibles de tener una valorización pecuniaria, es decir, de tener un valor en dinero. Ese valor obviamente se va a ir dando dependiendo de las circunstancias e incluso dependiendo del objeto o del bien que nosotros deseemos agregar a nuestro patrimonio. De igual forma, ya se les había comentado como una pequeña reseña que el patrimonio es un atributo que tenemos las personas, pero también recuerden que hay dos tipos de personas físicas y personas morales. Por cuanto hace a las personas físicas, acuérdense que ellas por derecho propio pueden ir aumentando su patrimonio. Por ejemplo, si yo decido comprar una casa, va a ser por mi decisión. Y si una empresa decide aumentar su patrimonio, pues obviamente esa persona moral va a poder aumentar su patrimonio por medio de su representante legal que debe estar plenamente constituido, ¿sale? Bien, vamos a checar también que existen dos elementos que van a integrar el patrimonio. El primer elemento es un elemento activo que va a contener derechos personales, pero también derechos reales. Y el segundo elemento va a ser un elemento pasivo que va a contener obligaciones personales, pero además obligaciones reales, ¿sale? Por cuanto hace a los derechos personales, son aquellos que establecen relaciones únicamente entre personas, por ejemplo, la relación que tiene el acreedor y el deudor, que ustedes ya saben o deben aprender a identificar estas figuras. El acreedor es la persona a quien en todo caso se le tiene que pagar cierta cantidad de dinero y el deudor, la persona que adeuda dicha cantidad. Y los derechos reales son derechos de contenido patrimonial que ejerce una persona sobre una cosa. Esto podría ir más encaminado hacia la posesión. El segundo elemento es un elemento pasivo, donde vienen obligaciones personales y obligaciones reales. Por cuanto hace a las obligaciones personales, son aquellas que solamente van a ligar a la persona que contrae la obligación. Por ejemplo, compromete al deudor de forma personal, en su persona, en su patrimonio nada más. Y las obligaciones reales son aquellas en que el sujeto va a quedar obligado por ser el titular de un derecho real o por tener la posesión de la cosa, la cual obviamente integra el patrimonio, ¿sale? Entonces no pierdan de vista que el patrimonio tiene dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Un elemento activo y además un elemento pasivo. Vamos a checar también que estos dos elementos deben de tener un equilibrio para que la persona obviamente vaya conformando su patrimonio de una buena manera y se mantenga siempre. Ejemplo, en el caso del patrimonio existe lo que se llama liquidez e iliquidez. Precisamente la liquidez es que la persona tenga un dinero suficiente para hacer frente a las deudas exigibles. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Teniendo un elemento activo o teniendo más elementos activos que elementos pasivos, es decir, teniendo más derechos personales y reales que teniendo más obligaciones, ya sean reales o personales. Y en la liquidez, precisamente, falta algún tipo de efectivo para poder pagar las deudas exigibles, ¿sale? Entonces, de preferencia, para poder conformar el patrimonio, se debe contar más con un elemento activo, que en este caso van a ser derechos, no tantas obligaciones, porque la persona llega en un momento en que es tanta, o son tantas más bien las obligaciones que tiene, que ya no puede cubrir ninguna de esas obligaciones y su patrimonio ya no le resulta eficiente para garantizar esas deudas. Otro concepto que debemos analizar en estos efectos del patrimonio es la solvencia y la insolvencia. En la solvencia nos arroja
que el activo, el elemento activo es mayor que el elemento pasivo, es decir, la persona hasta ese momento tiene más ganancias o recupera más de lo que pierde. Y en el caso de la insolvencia, nosotros vamos a tener un activo igual o incluso menor que el pasivo. Lo que pasa con muchas personas cuando se endeudan, por ejemplo, se endeudan, piden dinero prestado aquí, allá, y al final lo que ellos ganan ya no les alcanza para poder cubrir sus deudas, ¿sale? Entonces, lo que se planea es que en esta figura del patrimonio ustedes siempre tengan liquidez y solvencia, es decir, que siempre su activo sea mayor que su pasivo para que puedan conformar un buen patrimonio y puedan mantenerlo sobre todo, porque eso es lo que se vuelve complicado, mantener el patrimonio que ya fue formado. Existen varias teorías que ya ustedes investigaron sobre el patrimonio y que en la clase en línea que vamos a tener el día lunes, ustedes van a estar pudiendo observar y comentar algunas de las diferencias. De cualquier manera, ahorita en la clase del día de hoy se las voy a explicar, ¿sale? La primera teoría es la teoría clásica o del patrimonio personalidad. Esta es la escuela de la exégesis, el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio constituyen una entidad abstracta, una universalidad de derecho que se mantiene siempre en vinculación constante con la persona jurídica. De acuerdo a esta teoría, el patrimonio se manifiesta como una emanación de la personalidad y la expresión del poder jurídico de que una persona se haya investida como tal. Los clásicos nos dicen que el patrimonio es una consecuencia directa e inmediata de la personalidad, por cuanto se trata de una prolongación de esta. Nos dice la teoría clásica que el patrimonio es un derecho innato que el individuo arrastra desde el mismo momento de su nacimiento, independientemente de su voluntad. Bueno, de acuerdo a la teoría clásica nos dice que el patrimonio es algo con lo que el individuo nace, con lo que el sujeto viene cargando a partir de su nacimiento. Nos dice que entonces todas las personas debemos tener un patrimonio por el simple hecho de tener la calidad de personas. Las bases fundamentales de la teoría clásica nos dice que el patrimonio tiene derechos, pero además obligaciones, pero que ese patrimonio, es decir, esos derechos y esas obligaciones, no pueden existir si no existe antes una persona. Nos dice o hace la distinción entre, o la relación más bien, entre patrimonio, persona y personalidad. Es decir, que el patrimonio está ligado a una persona y en consecuencia a la personalidad que tenga la persona. Vuelvo a lo mismo, recuerden lo que fueron los atributos de personas físicas y personas morales. ¿Sale? En los atributos de personas físicas y personas morales encontramos nombre, domicilio, estado civil y patrimonio, entre otros, ¿sale? En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el patrimonio. Y les vuelvo a repetir, de acuerdo a la teoría clásica, la primer teoría que evaluaba el patrimonio nos dice que el patrimonio es universal, es decir, es un todo, y que ese universo va a estar conformado de derechos y obligaciones, pero que solamente va a poder existir el patrimonio si existe una persona, y que esa persona desde el momento en que nazca va a ser titular de derechos y obligaciones y en consecuencia de tener un patrimonio, ¿sale? Los principios que rigen la teoría del patrimonio personalidad, también llamada así por cómo liga el patrimonio con la persona, nos dice que solo las personas pueden tener un patrimonio. ¿Por qué? Porque solo ellas pueden tener derechos y obligaciones. Además nos dice que es necesario que una persona tenga un patrimonio, es decir, que contiene no solo los bienes presentes que ustedes tengan el día de hoy, sino también los bienes futuros que ustedes a lo largo del tiempo van a poder ir adquiriendo. Es decir,
no supone la teoría del patrimonio personalidad una riqueza actual, sino que además le da al sujeto la posibilidad de que pueda ir adquiriendo algún tipo de bienes para poder incrementar su patrimonio y como consecuencia ser titular de derechos y obligaciones. Acuérdense de elementos activo y pasivo, ¿sale? Además, nos dice que la persona solamente puede tener un patrimonio, nunca va a poder tener dos o más patrimonios y como consecuencia nos dice que el patrimonio es indivisible. Es decir, como no sé si recuerden que yo hace algunas clases yo les explicaba que el patrimonio, de acuerdo a esta teoría, se puede explicar como si fuera una bolsita, que en esa bolsita ustedes van llenando todo lo que van adquiriendo a lo largo de toda su vida, porque acuérdense que la teoría clásica nos dice que no solamente bienes presentes, sino también bienes futuros. Entonces, la teoría clásica nos indica que esa bolsita no se puede dividir en muchas bolsitas, que siempre, durante toda la vida de la persona, va a ser solamente una bolsita, ¿sale? Es decir, que el patrimonio es único e indivisible. La persona no puede tener muchos patrimonios, no. Puede tener muchos bienes y todos esos bienes irlos juntando en una sola bolsita o conformar un solo patrimonio, ¿sale? Y obviamente pues va a contener los atributos que nosotros vemos de la indivisibilidad y además que la persona solamente puede tener un patrimonio, ¿sale? Además nos dice que el patrimonio es inalienable, es decir, que ese patrimonio no se puede vender a otra persona durante la existencia de la persona que corresponda, porque acuérdense que la teoría clásica nos dice que el patrimonio va ligado a la persona. Entonces, como el patrimonio va ligado a la persona, esta teoría nos dice que si nosotros vendemos el patrimonio, sería como vender a la persona. Y la teoría solamente permite que esa venta o esa transmisión de derechos y obligaciones pueda hacerse, pero después de la muerte. Entonces, solamente con la muerte de la persona física va a poder existir una transmisión de los derechos y las obligaciones que formen parte del patrimonio, ¿sale? Existe también otra teoría, que es la teoría moderna, en donde ya no se le llama al patrimonio personalidad, porque ya no va a depender del individuo, sino ahora le vamos a llamar teoría del patrimonio afectación. Esta es la teoría moderna y ustedes solos vayan identificando más o menos las diferencias y vayan tomando sus apuntes, no se les olvide. En la teoría moderna nos dice que el patrimonio es un conjunto de elementos traducidos en derechos y obligaciones valuables en dinero, pero afectados a un fin determinado, donde las obligaciones van a gravar el patrimonio y no lo van a integrar. El patrimonio, de acuerdo a esta teoría, se define tomando en cuenta el destino que en un momento dado tengan los bienes, derechos y obligaciones con relación a un fin jurídico, gracias al cual se organizan legalmente en una forma autónoma. La teoría moderna nos explica, si ustedes se dan cuenta, ya no liga al patrimonio con lo que es la persona. Nos dice que sí, efectivamente una persona va a poder tener un patrimonio, pero que ese patrimonio va a tener un fin determinado. Es decir, que ustedes por alguna razón van a adquirir un carro, una casa o van a guardar dinero en el banco y que ese dinero ustedes lo van a destinar para la realización de un fin. Fíjense, otra de las diferencias es que considera que el patrimonio es un conjunto de bienes cuyo vínculo no es la persona, sino un fin jurídicamente perseguido. Por lo tanto, varias masas patrimoniales pueden encontrarse en manos de una misma persona. Es decir, aquí se deja de lado la universalidad, el todo, y nos dice que existen varias masas, es decir, varios componentes que van a formar el patrimonio en manos de una sola persona.
Las bases fundamentales de esta teoría nos dice que el patrimonio solamente lo constituyen derechos y ya no las obligaciones, ¿sale? Es decir, que pueden existir también personas que no tengan patrimonio. Por ejemplo, yo podría decirles a ustedes, ¿ustedes tienen patrimonio? ¿Tienen alguna casa, algún carro, algún teléfono que ustedes hayan adquirido, que ustedes hayan pagado, que ustedes estén pagando? A lo mejor muchos dicen no. ¿Por qué? Pues porque todo lo que yo tengo me lo han comprado mis papás. Entonces, el dueño directo es sus papás. Además, otra de las bases de esta teoría nos dice que el patrimonio puede ser transmisible entre personas vivas, pero además entre muertos, ¿sale? O por causa de muerte. Esta teoría nos dice que el patrimonio puede transmitirse entre personas vivas o por causa de muerte, que eso ustedes ya saben que formaría parte de lo que es una sucesión, es decir, el destino que tienen los bienes cuando la persona fallece. Además, nos dice que el patrimonio siempre va a ser garantía de acreedores, es decir, que ustedes como acreedores, cuando una persona les deba un dinero, inmediatamente con lo que se van a ir para cobrar esa deuda va a ser con su patrimonio. Por ejemplo, lo que siempre se hace en algunos juicios ejecutivos mercantiles. Yo sé que Itzel tiene una casa y a lo mejor Itzel me debe 150,000 pesos. ¿Con qué creen que yo voy a querer cobrar la deuda que Itzel tiene conmigo? Con la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Un embargo. Voy a embargar la casa de Itzel hasta en tanto cubra su deuda, o si no la cubre, perfecto, me quedo con la casa, realizamos todo el procedimiento hasta que yo pueda adjudicarme el inmueble, ¿sale? Además, la teoría moderna establece que sí pueden existir dos o más patrimonios para una sola persona y nos dice que el patrimonio no es un atributo de la personalidad, ¿sale? Entonces ustedes tienen que ir identificando más o menos las diferencias entre la teoría clásica y la teoría moderna y ustedes mismos ir creando su propio criterio sobre cada una de ellas. Ok, ¿cuáles son los principios que rigen la teoría del patrimonio afectación o la teoría moderna? Primero, que existe un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que van a estar destinados a la realización de un fin. Que este fin sea de naturaleza jurídico-económica, que el derecho organice con fisonomía propia y por consiguiente con autonomía todas las relaciones jurídicas activas y pasivas de acreedores y deudores en función de aquella masa independiente de bienes, derechos y obligaciones. Si no se cumplen estos requisitos, no puede existir patrimonio-afectación. Ojo ahí. El primer requisito supone que el patrimonio no es simplemente una posibilidad de ser. Por lo tanto, nos dice que el patrimonio debe tener una existencia real, es decir, integrarse con un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que existan en un determinado momento. Es decir, por ese motivo, en esta teoría del patrimonio-afectación, la teoría moderna, no se admite la posibilidad de un patrimonio-afectación en lo futuro como expectativa de la persona. Es decir, yo necesito para la teoría del patrimonio-afectación que precisamente los bienes, derechos y obligaciones ya existan. No que sea una simple imaginación de que yo en el futuro voy a adquirir, voy a comprar. No, para la teoría del patrimonio-afectación se requiere que ya exista. Nos dice que el patrimonio-afectación es un patrimonio separado del patrimonio general de la persona que va a tener un propósito específico. Si ustedes se fijan, el patrimonio-afectación hace una distinción. Es decir, el patrimonio-afectación va a ser aquel patrimonio, destinado para un fin específico. Se mantiene fuera del patrimonio del titular original y si éste entra en concurso, quiebra o contrae alguna deuda, dicho patrimonio afectado va a permanecer intocado y destinado a los fines a los que le fue asignado. Es decir, si yo tengo un patrimonio, de acuerdo a esta teoría, si yo tengo 400,000 pesos destinados para comprar una casa,
y contraigo alguna deuda, ojo, no van a poderse cobrar con los 400,000 pesos que yo tengo guardados en alguna cuenta. ¿Por qué? Porque ese patrimonio está destinado para un fin. Entonces únicamente va a poder ser utilizado para el fin con el que fue creado, que en este caso sería comprar la casa. ¿Sale? Ojo, chequen bien las diferencias porque les voy a hacer un quiz. Y la siguiente teoría es la teoría del patrimonio de Brins y Becker. Esta teoría, propuesta por dos autores alemanes, Brins y Becker, postula que los derechos y obligaciones no necesariamente tienen por base a las personas. Es decir, nos dice que podría existir patrimonio sin dueño, basados en la afectación a un fin único de todos los bienes que forman parte de ellos. Como ven, chequen bien y al final me van a explicar con qué teoría concuerdan ustedes más o qué teoría se les hace un poquito más coherente o cuáles son los elementos que ustedes tomarían de cada una de estas teorías. ¿Sale? Bueno, entonces esto es un poquito de la explicación de lo que son las tres teorías que nosotros tuvimos de tarea y que tienen ustedes que checar. Ahora, como les decía anteriormente, van a tener alojadas en su plataforma algunos trabajos que ustedes deben de realizar de esta clase, de la clase del día de hoy. No se les olvide, por favor, estar muy al pendiente de lo que son las clases virtuales y posteriormente yo estaré subiendo más videos con más temas que ustedes van a poder observar de la materia. Por el momento es todo, chicos. Cuídense mucho. Bye.